En esta ocasión me corresponde la persona del pastor Juan Menéndez y el evangelista Darín Torres. Me gustaría que tuvieran un micrófono en sus manos estos jóvenes y así no vamos a tener que estar pasando los micrófonos de unos a otros. Amén. Quisiera preguntarle a nuestro hermano Juan Menéndez, ¿de qué trasfondo cultural vino nuestro hermano Juan Menéndez? ¿Dónde nació? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Y cuál fue su crecimiento? ¿Cómo creciste en el Señor? ¿Si viene de una familia cristiana o no? Yo nací en un pueblo de Puerto Rico llamado Guaynabo, en un campo de Guaynabo. Vengo de una familia de tradición católica, criado pues, como toda familia pobre en Puerto Rico, y de ahí son mis principios desde Puerto Rico. ¿Y Juan, tu familia, tus padres fueron creyentes o no? O sea, ¿tú te educaste bajo unos principios cristianos? Mi madre, todas las noches, ella nos hablaba de Dios, en su conocimiento, claro, de una forma errada, pero nos infundió de cierto modo ese respeto y el temor hacia Dios, y eso siempre hacía arraigo en mi corazón, y siempre yo veía a Dios como algo supremo, como algo especial para mí en mi vida. Nuestro hermano Darín Torres, esa es una pregunta, Darín. Tú vienes de una familia cristiana, o sea, ¿dónde nace Darín Torres y cuáles son sus principios, su adolescencia, su juventud? Me crié en una familia humilde, que como al igual que Juan me enseñaron los principios, en su sabiduría, al temor a Jehová, aunque era de iglesia tradicional. No fuimos cristianos, crecimos en una familia católica, ¿verdad? Realmente, y sobre todas esas cosas también crecí viendo lo que era la adoración de imágenes en la práctica de la santería. Son principios religiosos que a veces uno en su ignorancia cree que lo está haciendo correctamente. Adoraban entonces ídolos, imágenes en la casa, y en la tuya también. Sí, mi abuela me llevaba los domingos a la iglesia y los sábados iba a consultarse con la señora del barrio y yo iba con ella. Incluso, amado, recuerdo que mi mamá era practicante de esta liturgia religiosa y recuerdo que en mi casa iba mucha gente a verse la baraja. Ella tenía... O sea, que prácticamente practicaba hechicería. Sí. La adivinación. Lo que yo conocí, ¿verdad? Me iba creciendo. Nunca pude entender, siempre hubo una pregunta en mi cabeza, pero no entendía. Y recuerdo que iban muchas personas a leerse la baraja, a leerse la vela. Esa era la tradición en el ambiente donde yo crecí. ¿Hubo algo dentro de ustedes que lo marcó a ustedes, que ustedes se dieron cuenta que a partir de ahí hubo algo diferente en ustedes? Yo sí recuerdo que cuando ella consultaba, hacía esa práctica, ella salía de ese cuarto y por X y cosas siempre había un conflicto que yo terminaba siendo maltratado. Comúnmente esas prácticas tienen un trasfondo africano, donde hay lo que la gente llama las 72 divisiones, que son espíritus que vienen a la vida de aquellos que son llamados medium, o lo que las personas utilizan. En nuestro país a veces dicen caballo, donde la gente supuestamente se monta y entonces terminan esos espíritus maltratando precisamente a la gente que deben amar, a la gente que aman. Y lamentablemente por eso le hice la pregunta si hubo algún principio que usted entendió que a partir de ahí marcó sus vidas. Mi abuelo era una persona que, como dice David, él y yo siempre tuvimos roces. Yo le temía a mi abuelo, yo no sentía ningún afecto hacia mi persona de parte de él y siempre le temía. Había algo en él que me causaba temor y yo evitaba tener roces con él por parte de mi abuelo materno. Y a veces uno no entiende que es Dios, porque una vez pues uno nace en eso, o sea, y se cría en eso, pues yo creía en eso. Nuestro hermano David, ¿también pasó algo en ti que marcó tu vida de esa manera? O sea, que te llevó al mundo a tener una vida mundana, depravada o algo que... Gracias a Dios no pasé por esa experiencia, porque no sé por qué, no pasé por la experiencia que pasó mi hermano Juan, pero sí yo nunca como que pude... a llegarme o sea, no me gustaba la práctica, pero participaba porque si no, usted sabe lo que pasaba. O sea, que mi deseo no era, porque yo no entendía, no creía desde un principio, pero si no participaba, entonces me maltrataban. Mi vida siempre fue como una incógnita, siempre
comencé después a sentir un espíritu de desprecio, un espíritu de inferioridad, pero era por causa de eso. Me influyó mucho eso, pero nunca, gracias a Dios, por la misericordia de Dios, no por mí, nunca fui alcohólico, nunca usé droga, nunca usé ningún tipo de vicio. Tengo entendido que tú fuiste en tu adolescencia, practicaste el deporte y llegaste a ser profesional en esa área. Cuéntanos algo de eso. Sí, que esos espíritus sabían que lo que había en ti, y por eso ese espíritu de maltrato que venía de parte de ellos, porque sabían que este futuro provisorio para ti de ser creyente, de ser un hombre de Dios. En 1998, por la misericordia de Dios, yo firmé un contrato de béisbol, yo fui pelotero por un tiempo, un paso de 4 años, y llegué a los Estados Unidos. Pero en medio, para que usted vea lo que es la influencia, en medio de que era pelotero, mi mamá me obligaba a consultar los espíritus, los brujos, para que me fuese bien en la temporada. O sea que, aunque yo nunca quise, ella fue parte de que siempre me empujó a estar envuelto en esas enseñanzas, porque es lo que ella creía, lo que ella aprendió, lo que ella pensaba que era bien. Pero en el ámbito deportivo, quiero que ustedes sepan que aunque nosotros vemos esos personajes de muchos propiedades, pero dentro de esa liturgia deportiva se practica mucho la brujería y se consultan mucho los espíritus, porque yo recuerdo, y me arrepiento muchísimo de no haber dado esa ofrenda a una iglesia, a una persona necesitada, sino que en una consulta mentirosa y engañadora yo pagaba hasta $1,000, 800 pesos americanos en aquel tiempo, y ahora yo pienso, y lo traigo ahora, porque a veces nosotros no debemos dar una ofrenda a la iglesia, pero yo iba a las 4 de la mañana a esperar un mentiroso que me engañara, que me dijo que yo iba a ser más famoso que Sammy Sosa, que yo iba a conseguir mucho dinero y un sinnúmero de mentiras, y yo pagaba por la consulta, y no fue así. Pero sí, mi mamá me empujaba a visitar los espiritistas, los hechiceros, y estuve envuelto por mucho tiempo bajo esa influencia, incluso a tal punto que yo tenía pesadillas de persecuciones de espíritu que proclamaba mi alma. Hay cosas que uno no las puede escoger. Usted no puede escoger en la familia que nació, pero usted puede escoger la profesión que usted quiere, la religión que usted desea, el abogado, una necesidad que usted tenga, un médico. En este caso, ¿qué lo hizo entender a ustedes que tenían que reflexionar para cambiar su vida? Y en este caso, reconocer que necesitaban a Dios en su vida. El día que yo me levanto en la mañana, el otro día, y noto que me estaba temblando y no necesitaba el trago de alcohol, yo dije, wow, si esto es así, voy bien. Esa experiencia del Espíritu Santo, Amador, que me ha mantenido a que hay algo más allá de lo que el hombre piensa o cree. Hay diferentes formas del Señor tratar con nosotros para atarnos a Él. ¿En qué se sienten ustedes cómodos sirviendo a la obra del Señor? Que ustedes entiendan, aquí es que yo siento que Dios me quiere que yo trabaje para su obra. Y me acuerdo que después que yo comencé a ir a la iglesia, yo no tenía trabajo y él iba todos los días y me buscaba y me llevaba con él. Pero nos dedicábamos a trabajar en la comunidad ayudando a la gente. Soy el hermano Dalito Torres. Yo me identifico con lo que es la enseñanza, me gusta enseñar, siempre estuve envuelto en aprender para enseñar, para inspirar, para levantar el ánimo. Creo que esa es la área que yo, desde mi juventud, siempre con mis amistades, cuando me veía un poquito triste, a mí estaba peor que ellos, pero siempre tenía con esa palabra de animarlo, de impulsarlo. Y creo que Dios me ha ido llevando en esa línea para hablarle a otros, especialmente lo que es el Evangelio, para que se salven y reconozcan que no hay nada más grande que Dios. Amén. ¿Qué experiencia que ustedes sepan que han podido en un momento determinado haber afectado su emoción, su familia, su economía, o alguna situación que ustedes saben que necesitaron la ayuda de Dios para poder resolverla? Cuando hubo el problema de la caída y que hubo el problema de real estate, la recesión, donde la compañía donde yo trabajaba cerró, me mandaron cartas de banco
ya para quitarme la casa. En ese mismo proceso, el hijo mío me cayó preso. Para mí fue un golpe duro porque yo le decía al Señor, yo no trabajé para esto. Nosotros tenemos el compromiso y el deber de guiar y dirigir a nuestra familia, y que la labor que nos corresponde a nosotros, que nadie la haga por nosotros.